Bienvenidos una vez más a El Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones. Un espacio para pensar, sentir, cuestionarnos y hablar de cosas que a todos nos pasan, pero capaz nos cuesta poner en palabras. Hoy, de hecho, vamos a hablar de un tema que admiramos todos, una palabra que todos la nombramos, que todos admiramos, que la escuchamos en libros, la escuchamos en historias, en cuentos, en pelis, pero sin embargo llega el momento de aplicarla a nuestra propia vida y suele tornarse como bastante más complejo, ¿no? Hoy vamos a hablar de la valentía, pero no esa valentía de los superhéroes o las de hazañas súper grandes que solemos ver, sino la valentía cotidiana que pasa cuando tenemos que tomar una decisión difícil, cuando tenemos que decir algo que nos cuesta o cuando tenemos que enfrentar algo que nos da miedo. Por eso la pregunta que va a abrir el programa de hoy, el podcast de hoy, perdón, es ¿cuál fue la última vez que sentiste miedo y aún así avanzaste? Abby, a vos, cuando yo te digo valentía, ¿qué personaje se te viene a la mente? Juega bastante un factor que es las películas de Disney, pero la que se me viene a la mente es Mérida de Valiente. Sí, yo también te iba a decir. Sí. O otra princesa como Mulan. Nunca miré Mulan. ¿No? No. Sí, bueno, se me viene ella. O también otros, Hércules. Hércules, sí. Que es basado en un mito griego, pero tiene Disney la película también. Sí. Y es como la repersonificación de valentía. Sí, tal cual. Y suele pasar esto, ¿no? Que cuando decimos la palabra valiente se nos viene estos personajes así súper épicos. Creo que a los que nos están escuchando también se les deben venir ellos. Y creo también que muchas veces pensamos que ser valiente es no tener miedo. Bueno, creo que ahí está el problema o cuando empezamos a creer que ser valiente es cuando no sentimos miedo y ahí es cuando empieza el conflicto en realidad. Sí, porque en la realidad es exactamente al revés. Sí. La valentía no aparece cuando el miedo desaparece, sino que aparece cuando el miedo está presente. De hecho, sin miedo no existiría la valentía directamente. Si algo no me genera amenaza, incertidumbre o algún riesgo emocional, no necesito ser valiente para afrontarlo. Sí, y si pensamos en ejemplos cotidianos, pueden ser cuando queremos decir te quiero y no sabemos qué va a responder la otra persona o cómo va a reaccionar. Cuando tenemos que poner un límite, cuando tenemos que cambiar de carrera. Cuando tenemos que retirar un final. Estamos re miedosos, pero vamos igual, con miedo, pero para adelante igual. Y me gusta porque muchas veces asociamos la palabra valentía a cosas gigantescas o acciones gigantescas, pero quizás las acciones más valientes son las más silenciosas, digamos, como por ejemplo, nadie te aplaude cuando afrontas una situación incómoda o una conversación incómoda, nadie te da una medalla por reconocer que te equivocaste. Hay gente que le cuesta muchísimo reconocer que se equivocó, porque le da miedo asumir las consecuencias y sin embargo estas acciones que aunque no son gigantescas requieren muchísimo coraje, muchísima valentía, ¿no? Sí, y creo que todos alguna vez dijimos ya sé lo que tengo que hacer pero no me animo, o tengo miedo, o no sé si voy a poder, no sé qué va a pasar cuando haga esto, y ahí es justamente donde empieza realmente la conversación sobre la valentía. ¿Por qué admiramos tanto a las personas valientes? Es una buena pregunta, es muy interesante, porque todas las culturas de la historia admiraron la valentía, se lo puede ver en un montón de relatos, ahora en películas, en series, griegos, romanos, pueblos originarios, no importaba de qué parte del mundo, siempre se tuvo a la figura de alguien valiente, ¿no? Y es curioso porque no admiramos en esas historias a quienes nunca sintieron miedo, sino a quienes tuvieron miedo y actuaron igual. Sí. Y algo acá que me llama mucho la atención es que todos conocemos el miedo, de hecho. Todos en algún momento sentimos miedo. Sí. Todos sabemos lo que es querer salir corriendo, esconderte, no estar en ese lugar. Pero también vemos entonces cuando alguien está atravesando este miedo y lo hace igual, o cuando alguien se está enfrentando a algo o a alguien, sentimos una mezcla como de admiración, de esperanza, ¿viste? O decís, yo cuando sea grande quiero ser esta persona. Es que me parece que va por el lado de decir, bueno, si yo veo que esta persona puede hacer eso, capaz yo también puedo hacerlo, ¿no? Sí, está muy bueno este pensamiento. Y esto me hace pensar que tal vez admiramos la valentía porque representa una victoria muy humana o un mérito humano, no sobre el mundo, sino sobre nosotros mismos y sobre cada uno, ¿no? Y creo que la psicología, como siempre, tiene mucho que hablar acerca de esto.
Tiene cosas muy interesantes para decir, de hecho, y uno de los autores que podemos traer hoy es Lev Vygotsky. Qué raro nosotros con Vygotsky igual, sí. Que él planteaba que muchas capacidades humanas no aparecen automáticamente, sino que se van a ir construyendo, se van a ir aprendiendo y desarrollando con ayuda del medio. Claro, con ayuda de una persona o un otro más... capacitado. Ahí está, gracias. Uh-huh. Eso incluye también, pensarlo así, que incluye también la capacidad de regular nuestras emociones, ¿no? Claro. De hecho, nosotros aprendemos a interpretar esto que nos está pasando internamente, esto lo plantea Vygotsky, recientemente estudiado, aprendemos a interpretar nuestras emociones y lo que nos pasa gracias al lenguaje, al lenguaje social que nos permite entender nuestras emociones a partir de la interpretación de un otro de afuera, ¿no? Sí, básicamente... Nos está diciendo que no es algo instintivo, claro, que es algo que podemos conquistarlo, que podemos ir aprendiéndolo, y es una capacidad básicamente que vamos a desarrollar de alguna forma para no quedar dominados por nuestras emociones también. Y obvio que también lo podemos aprender mal, porque la persona que nos está ayudando a interpretar esto que nos está pasando internamente puede llegar a tener una forma errónea de interpretar las emociones. Uh-huh. Por ende lo podemos aprender incorrecto o medio disfuncional, lo podemos pensar. Sí. Pero siempre vamos a entender que aprendemos todo e internalizamos todo en relación a nuestro entorno, como lo dice Lev Vygotsky. ¿Viste el ejemplo clásico que se puede usar con esto? Es cuando las mamás reaccionan muy mal cuando les pasa algo al hijo. Sí. Y capaz pensarlo de esa forma, como que vamos a reaccionar como reaccionan nuestros padres cuando nos acercamos a algo nuevo cuando somos chiquitos, ¿no? Sí. También la neurociencia obviamente habla mucho de esto, nos permite entender un poco cuando sentimos miedo, se van a activar sistemas cerebrales diseñados para poder protegernos y nuestro cuerpo se va a preparar para huir, para luchar o para, de hecho, otro mecanismo es congelarse, digamos, y quedarse en el lugar. Sí, y lo interesante es que los seres humanos también tenemos, aparte de estas cosas que son más automáticas, la capacidad de poder decidir qué hacer y ponernos a pensar, preguntarnos, aunque tengo miedo, ¿qué puedo hacer? Y ahí es cuando aparece la valentía, porque justamente nos detenemos ahí y no va a aparecer la valentía como ausencia del miedo, sino que va a aparecer como la capacidad de poder actuar a pesar del miedo y poder tomar las decisiones a pesar del miedo. Uh-huh. Después tenemos a otro autor que es muy interesante, que es Albert Bandura, que él nos hablaba de la autoeficacia, que sería básicamente la creencia que tenemos acerca de nuestras capacidades para afrontar situaciones. De hecho, esto me parece que es clave porque muchas veces no evitamos algo porque es imposible, sino que lo vamos a evitar porque creemos que nosotros mismos no vamos a poder. Y va a crecer la valentía cuando acumulamos experiencias que nos muestran que somos más capaces de lo que creíamos. Un tercer autor que me gustaría nombrar, y ya el último para no volver más tedioso todo esto, es Stephen Hayes, que es el creador de la terapia de aceptación y compromiso, que de hecho nos gusta un montón. Y él lo que proponía es algo que capaz puede sonar un poco extraño, pero es que no necesitamos eliminar el miedo para actuar. Esto cambia todo lo que venimos planteando, todo lo que pensábamos, porque gran parte de nuestra vida la pasamos esperando sentirnos preparados, pero en realidad nunca te vas a sentir preparado, nunca te vas a sentir listo. Esperando que desaparezca la ansiedad, esperando tener certeza, esperando de tener dudas, como que esperamos todo el tiempo estar listos pero nunca vas a estar listo. El estar listo no es una emoción, es un sentimiento. Y quizás nunca va a llegar tampoco ese momento donde nos sintamos 100% listos. Y la pregunta no debería ser cómo dejo de sentir miedo, sino capaz pensarlo desde otro lado y decir qué quiero hacer aunque este miedo esté acá. Claro. Algo importante acá que queremos remarcar es que a veces confundimos la valentía con otras cosas, con otros sentimientos, con otras emociones. Por ejemplo, la imprudencia, ¿no? Hacer algo peligroso porque sí, no es necesariamente valentía, no es que yo digo, soy re valiente y hago algo completamente peligroso o algo que por ahí está dañando a un tercero también. A veces simplemente falta de la evaluación de riesgo de nuestro entorno un poco. Y tampoco es valentía hacerse el fuerte todo el tiempo. Hay personas que creen que ser valiente significa que nunca necesito a nadie, que nunca puedo pedir ayuda, no puedo mostrar vulnerabilidad. Paradójicamente, pedir ayuda muchas veces es muy valiente. De hecho, la terapia es un buen ejemplo de esto. Sí.
También creo que no es valentía negar el miedo. Tal cual. Porque negar una emoción no va a significar que la superemos, sino que la estamos escondiendo. Pensemos por ahí que la valentía va a mirar al miedo de frente, no va a fingir que no existe, pero va a actuar igual, ¿no? Uh-huh. Y pasa también, justamente con esto que decís, que a veces pensamos que la valentía va a aparecer solo en grandes momentos, pero en realidad en situaciones cotidianas, en escenas muy comunes del día a día, también va a aparecer. Obvio, un ejemplo de todo esto que estás planteando, Flor, es mandar un mensaje que venís escribiendo y los venís evitando hace semanas, y borrando hace semanas para no exponerte a esto, ¿no? Uh-huh. Me está pasando con la tesis, lo tengo que decir. Tengo que escribirle a la señora con la que tengo que entrevistar y tengo el mensaje redactado. La conozco, la señora, todos los sábados la veo desde el merendero y evito, verdaderamente me da mucho miedo, pero me da mucho miedo no hablar con la señora toda la situación que se encuentra por detrás de esto, redactar la tesis. Uh-huh. Me está faltando un poquito de valentía, se me hace. Y en relación a eso también está lo de presentarte a un examen. Sí, obvio. Cuando te da terror, por cualquiera sea el motivo, sí, ¿no? Y creo que al menos a las personas de nuestra edad pueden sentirse identificadas con esto. Sí, obvio. Todas las personas que pasaron por la facultad. Sí, por la vida universitaria va a sentir esto. Sí. Como también el decir necesito ayuda. Uh-huh. Ver que estás en una situación que no estás pudiendo salir sola y necesitas ayuda. Decir necesito ayuda. Sí. O también cambiar de trabajo. Uy, sí. O darte cuenta y reconocer que no sos la misma persona de hace 5 años atrás. Empezar a vivir algo que no estás acostumbrado, que todavía no sos bueno todavía. ¿Viste? Todavía no sos bueno todavía. ¿Viste cuando que empezás una actividad y vos ya querés ser excelente en esa actividad? Uh-huh. Me repasa. Y esto es algo que solemos hablar siempre, ajá, de que siempre se suele mostrar, porque vivimos en una época donde se espera que todo el mundo sea bueno desde el primer día, desde el primer momento, en lo que sea que hagas. Sí, verdaderamente. Las redes sociales nos muestran como esos resultados, ¿viste? No muestran los procesos que están atravesando para llegar a esos resultados. Entonces olvidamos que detrás de cada persona, en realidad hubieron un montón de momentos de inseguridad, de frustración. Solo vemos el resultado y decimos, tremendo, esa persona no siente miedo, solo se manda, ¿me entendés? Pero en realidad puede ser que en el fondo fueron un montón de momentos frustrantes, de angustia, de incertidumbre. Uh-huh. Y la valentía muchas veces también se refleja en esto de permitirnos ser principiantes. Que cuesta muchísimo. Sí. Pero bueno, es como el primer paso que se tiene que dar para... ¿Vos decís, Flor, ¿no?, que se puede entrenar la valentía? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. La valentía... siento que parece más un músculo que un talento. Claro, como que no aparece mágicamente, sino que se va fortaleciendo. Uh-huh. Creo que podemos fortalecerla, por ejemplo, haciendo pequeñas cosas incómodas. Teniendo conversaciones difíciles. Poniendo límites. Probando algo nuevo también. Aceptando la posibilidad de equivocarnos. Y entendiendo que la confianza no va a venir antes de actuar, sino que nos tenemos que mandar con miedo y veremos cómo se da en el momento. Cuando cortemos ese envión y actuemos igual con miedo, nos vamos a dar cuenta que capaz que la confianza va a venir después. Al final nos salió bien y todos los miedos que teníamos uh-huh. eran una imagen irreal de nuestra cabeza. Sí. Y tiene relación con lo que decíamos antes, ¿no? Esperamos a sentirnos seguros uh-huh. casi siempre para movernos, pero la mayoría de las veces primero nos movemos y después recién aparece la seguridad de, bueno, no era tan grave. Quizás creo que, para ir cerrando este capítulo, todos tengamos alguna decisión pendiente, una decisión difícil pendiente, algo que sabemos que necesitamos hacer, una conversación, un cambio o un comienzo o también un final, ¿quién dice? Uh-huh. Y muchas veces creemos que nos falta información, que necesitamos estar más preparados, más seguros, más convencidos. Pero tal vez lo que nos falta no es información, sino que falta un poquito más de valentía, un cachito más, un granito de arena de valentía. Y no necesariamente para dejar de tener miedo, obvio, sino para caminar con él, para saber que el miedo va a aparecer siempre, sí, que la duda también va a estar siempre y la incertidumbre, pero podemos... mantener las dos cosas. La pregunta se me hace es, ¿desde dónde nos vamos a parar? ¿Quién va a tomar la decisión? ¿Vamos a dejar que estas emociones decidan por nosotros o si vamos a elegir nosotros descorrernos de estas decisiones? Uh-huh. Y queremos dejarle una pregunta a la audiencia, como solemos hacer siempre para que reflexionen. Para esta mitad de semana. Ajá.
¿Cuál es esta pequeña acción que venís postergando con miedo? ¿Qué pasaría si decidieras dar un paso, aunque sea lo más pequeño? Lo más pequeño que sea. Redactar el mensaje, entrar al chat. Mandar el mensaje. Puede ser, eso ya se me hace como muy groso. Pues si tú lo estás postergando por lo menos, redactar el mensaje, entrar al chat, pegarlo y decir, bueno, ¿listo? Por hoy hice esto, es un pasito, mañana de última ya lo envío. O le doy a otra persona para que envíe. Esa es una buena. Sí. Porque quizás la valentía no sea hacer algo extraordinario, no sé, mudarte, empezar tu vida de cero. Quizás sea simplemente elegir avanzar cuando sería más fácil quedarnos quietos, ¿no? Eso fue todo del podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado y les haya servido para repensar un poco qué es realmente la valentía y encontrarla en ustedes mismos, en las cosas chiquitas que hacen día a día. Tal cual. Así que gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Esto fue El Arte de Hablar. Y nos encontramos en el próximo episodio.